Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Eh, el viernes celebramos a Santa Teresa de Ávila, nuestra doctora de la Iglesia. Y cuentan que Santa Teresa pasaba muchas horas en el campo contemplando y de ahí, de esta relación con Dios a través de la naturaleza, sacó muchas de las reflexiones que tenemos en nuestras manos para este momento. Y también ella decía que solo el amor da valor a todas las cosas. Con estas premisas o con esta introducción, quisiera comenzar nuestra quinta sesión de ecoespiritualidad, sabiendo que eh, todos y todas hemos nacido por amor y para amar. Sin embargo, en el camino de nuestra vida se nos va olvidando esto y es conveniente en este desarrollo de la sesión de coespiritualidad reflexionar en torno a esto a lo largo de nuestra historia de vida que hemos recibido de las personas con las que hemos compartido desde el vientre materno hasta la edad que tengamos. Hemos recibido huellas o cicatrices. Contamos con más heridas que con conocimientos o tenemos conocimientos trascendentales gracias al amor que muchas personas nos han dado. Lo mismo cabría preguntarnos de manera personal, ¿qué voy dejando en las personas con las que me encuentro? Reitero, desde la casa materna hasta el momento actual. ¿Soy buena noticia para los demás? Podría decir que las personas que han tenido contacto conmigo han reconocido un rostro de Dios específico, de justicia, de amor, de esperanza, de alegría. ¿Qué rostro de Dios podría decir que han recibido los demás a través del encuentro conmigo? Y si he abierto cicatrices, he hecho lo posible por sanarlas, por curarlas, eh, no cuestionarlas, sino sanarlas. Y finalmente, pues lo que nos tiene aquí, ¿verdad? En este taller es qué hacemos con nuestro planeta, con nuestra casa común. Le hemos dejado huellas o cicatrices. El día que ya no estemos aquí, podrían decir fulanita, sutanita, fulanito, sutanito dejó un jardín o dejó un huerto o se ocupó de que las personas a su alrededor hicieran redes para cuidar el agua, para mantener limpio el aire, de alguna manera reforestó o se dedicó a alguna campaña del cuidado de los animales, en fin, que vamos dejando a lo largo de nuestra vida, huellas o cicatrices. Ese es el tema que hoy nos ocupará y que me parece por demás eh, el centro de esta reflexión será el amor. Eh, Finalmente, nuestra talla no se mide en metros en nuestro cuerpo, sino se mide por el amor. Y bueno, lo sabemos los católicos, que ya lo señala San Pablo, ya lo señala el Apocalipsis, eh, cuando ya no estemos en este mundo material, cuando hayamos trascendido, cuando hayamos muerto, lo único que se nos preguntará
es cuánto has amado, a quienes has amado, ¿no? Dice San Pablo, la esperanza y la fe ya no serán más, pues ya habrán muchas respuestas allí. Lo único que permanece es el amor. Entonces, bueno, vamos a tratar este tema y en este tema también, pues habrá que hablar de las relaciones, porque hemos dicho que al pasado le confiere la memoria, um, al futuro se le confiere los proyectos y al presente se le confiere el amor. Y el amor solo se puede valorar o medir a través de las relaciones. Y entonces comenzamos. En la sesión anterior comentaba que si al menos hiciéramos consciente que cada uno, cada una somos imagen y semejanza de Dios, esto resolvería muchísimas cosas, ya que pues si hablamos de amar a Dios y lo veríamos en cada uno de los seres humanos tal como es, pues no nos atreveríamos a hacerle ningún daño. Con esta reverencia y este amor del que hablamos de Dios, de nuestro buen amigo. Este Dios que Jesús de Nazaret nos ha mostrado más cercano y como un igual incluso. No solo en nuestra religión, sino en otras, se habla de la importancia de tratar bien al semejante, ya que en una de esas, cuando alguien nos pide algo, a quien en realidad le estamos haciendo ese favor es al mismo Dios. En África y en algunos lugares de Oriente se tiene esta certeza. Atender al que viene, al viajero o al extranjero, incluso al inmigrante, porque en una de esas a quien se atiende es a Dios. Y en este contexto, pues es importante primero tener en cuenta que esto debe caer de la cabeza, del conocimiento, al corazón, al afecto, a las emociones. Y en consecuencia, pues nos lleve a un actuar donde todos y todas tengamos la certeza de que cada uno, cada una somos imagen y semejanza de Dios. Por ello, o por tanto, ambos géneros, hombres y mujeres, somos igual de valiosos, de dignos e importantes. Y en estos géneros se abarcan a todas las razas, a todas las culturas, de hecho a todas las orientaciones de las que hoy se habla. El reino de Dios, o lo que nosotros conocemos como el reino de Dios, es un lugar para todos. El banquete del reino, se nos habla en diferentes parábolas del reino de Dios, ¿verdad? Jesús sumamente didáctico, pedagógico, nos acerca al reino de Dios a través de parábolas y de milagros. Y concretamente en las parábolas nos habla de que el reino de Dios es para todos, para todas. Es un banquete donde todos y todas estamos invitados. Y bueno, hasta aquí termino este tópico donde para construir relaciones de equidad, me parece que lo importante, si queremos partir desde nuestra fe católica, pues lo importante es considerar que esto caiga de la cabeza al corazón y a las acciones, es decir, reconocernos imagen y semejanza de Dios, por tanto, cada ser humano con el que hablo, cada ser humano con el que me relaciono es una imagen de Dios. Y por eso debo procurarlo, debo respetarlo, amarlo, etcétera. Todo lo que sabemos es lo correcto. Hacia la naturaleza, estas relaciones de equidad,
pues ya tenemos un primer elemento con el Papa Francisco, la Laudato Si, el capítulo 1, se dedica básicamente a decir lo que está pasando en nuestra casa. Desde el número 17 al 55 abarca el primer capítulo y nos habla de toda esta realidad que estamos viviendo, dolorosa conciencia, dice él, de la situación del planeta. Y más allá de repetir lo que han dicho los científicos, lo que hace es que caigamos en la cuenta de cómo nos relacionamos entre los seres humanos. En el número 20 al 26 del apartado 1, que es contaminación y cambio climático, habla acerca de cómo pues la contaminación, además de que sea la basura, la contaminación no solo es ambiental, sino también es mental, es cultural. Y nos hace ver que hemos forjado o hemos tenido actualmente algo que él llama la cultura del descarte. Esta cultura del descarte afecta a los más pobres, de ahí que, bueno, pues más allá de la discriminación, a los pueblos indígenas se les va descartando. A los inmigrantes se les va descartando. A las personas de la tercera edad se les va descartando. También nos habla de cómo la tecnología resuelve algunos problemas, pero crea otros. Ya este punto lo tocaremos en sesiones más adelante, pero esto es verdad. La tecnología sí nos ha resuelto muchas problemáticas, sobre todo en esta pandemia, pero viene trayendo otras. Del número 23 al 26, él habla de que el clima es un bien común de todos y para todos. Nos hace esta reflexión, la humanidad debe tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios en los estilos de vida, producción y consumo, algo que ya es más que evidente. Nos dice el calentamiento global afecta a todo el planeta, pero los peores impactos los recibirán los países en desarrollo. Y aquí pareciera que en ese momento, cuando él habla, no hay acuerdos internacionales, sí, más bien internacionales, y bueno, esto hace notar que la humanidad no nos sentimos responsables de los unos por los otros. Y no nos sentimos tampoco responsables de la situación actual. Los poderosos con recursos y los recursos en manos de los más poderosos solo enmascaran problemas y ocultan los síntomas. Esto pues nos deja claro, ¿verdad? Hablando de las relaciones de equidad, que tampoco hay una relación de equidad con nuestra casa común, con la naturaleza, con la tierra. En el caso del agua, pues ya sabemos también que es una cuestión insostenible. Él lo menciona en el apartado 2 de la Laudato Si. El tema del agua es insostenible. La necesidad crece. Tenemos actualmente países del sur que están padeciendo sequías, como Chile que reporta sequías importantes y pérdidas no solo de plantaciones, sino también de tierras que se han erosionado. El Papa Francisco en la Laudato Si habla de la calidad eficiente del agua que hay en África y del mercado, cómo se privatiza el agua, cómo el mercado regula esta llegada del agua a las personas. Y afirma, lo sabemos también, negar el agua a los más pobres es negarles la vida. ¿Cuál es la consecuencia de ello? La guerra por el agua.
las empresas toman el control y los pobres se comienzan a armar para hacer la guerra. El apartado 3 de la Laudato Si nos habla de la pérdida de la biodiversidad. De los números 32 al 42 nos habla de la actividad productiva que ha sido exagerada. Habla de cómo pretendemos crear una belleza humana sin cuidar la que ya existe, cuidar los ecosistemas, eh, limpiar la que ya está, y no miramos más allá de lo inmediato. Recordemos que hace años está existiendo esto que se llama ecoturismo, y hace muchísimos años, al menos en México, yo tengo conocimiento, desde hace 20 años se habla de corredores turísticos donde se arrebataron tierras a pueblos que llevaban generaciones en ellas para crear supuestos corredores ecoturísticos, ¿no? Se devastaron muchas zonas y pues se han ido reduciendo y reduciendo cada vez más los paisajes, ya que se ha reducido la biodiversidad, ¿no? En cuanto a plantas, frutas, animales, todo se va reduciendo por esta creación artificial de paisajes que pretenden ser ecoturísticos. Y bueno, pues nos habla precisamente de investigar más y de invertir en la investigación, de pues esto de hacer todos, entre científicos, hombres y mujeres de fe, políticos, todos y todas, un esfuerzo para transformar esta relación con nuestra madre tierra. Entonces, bueno, tenemos dos tópicos, uno que tiene que ver con la raíz de nuestra fe, creados a imagen y semejanza de Dios, por amor y para amar, y siguiente, algo que es muy evidente, la Laudato Si, hablándonos de estos temas que hoy por demás son muy sensibles, muy actuales. Y termino con lo que vivimos este fin de semana, que fue también el Día Internacional de la Alimentación. Si las relaciones entre nosotros son desfavorables, son más bien verticales, no horizontales, son jerárquicas, son entre poderosos y empobrecidos, pues evidentemente estas relaciones de mercado nos están llevando a un lugar sin salida. Pues es como este sistema es como una gran bestia, un dragón que se está comiendo la cola, ¿no? Y se hablaba de el riesgo de la población mundial que está viviendo un 90% de la población mundial en los próximos años vivirá esta situación de hambre, la escasez de alimentos, precisamente porque se ha agotado a la tierra. Yo les invito a ver, en estos días saldrá el informe de la economía y la paz. Es un reportaje que habla de la amenaza ecológica, pero que, reitero, yo en cuanto aparezca lo mandaré al grupo de WhatsApp, pero que habla de lo importante que debe haber un equilibrio entre la economía y la paz. Habla de cómo las guerras han dejado desastres naturales, han dejado devastadas las economías y por ende han destruido grandes lugares, grandes ecosistemas, grandes lugares hermosos donde había abundancia de agua
donde había abundancia de alimentos y bueno, han quedado devastados. Y como también los desastres naturales están llevando a la guerra no solo por el agua, sino por el suelo, por la tierra, por los diferentes recursos. Entonces, este informe se llama eh, Economía y Paz. Así lo pueden buscar. Será un reportaje que me imagino, por lo que hoy señalaron, estará a mitad de esta semana del 23 en adelante, el 23 de octubre en adelante. Y bueno, ya les estaré compartiendo también la información en nuestro WhatsApp. En este momento comienzo a compartir, porque no podía fallar, no podía faltar eh, a este tópico que es el ecofeminismo. Cuando hablamos de transformar relaciones con nosotros mismos, entre nosotros como seres humanos y con la naturaleza, pues no podemos pasar de lado a este tema que es por demás actual. Aunque sí he de decirlo que en España sobre todo tiene representantes muy fuertes desde hace años. Pero antes de pasar, sobre todo de quien más voy a compartir es de Vandana Shiva, antes de pasar a ella, quisiera dejar algunas líneas de cómo surge el ecofeminismo. Ustedes saben que a partir de los años 60 comienza una revolución mundial, y por revolución hablo de una evolución en cuanto a nuestra manera de ser y de estar en el planeta. Se empieza a fraguar un feminismo a ultranza, que comprendo perfectamente. No se puede pedir permiso en ese momento para votar porque se los habrían negado, así que se tiene que arrebatar un derecho y no se pueden conquistar otros espacios como la ciencia, la literatura, eh, los deportes, si no era arrebatando este derecho para estos espacios. Sabemos por nuestras religiones que, sobre todo las religiones del libro, eh, me refiero a la religión judía, al Islam y a nuestra religión católica, pues que la mujer era considerada para el espacio privado y el hombre para el espacio público, de tal manera que, bueno, en estos ámbitos no se podía pedir permiso, se tendrían que conquistar los lugares e incluso, como decía al principio, arrebatar. Entonces, el feminismo de los años 70 es un feminismo a ultranza y de ahí comienzan a fraguarse diferentes feminismos. En 1974, François de Wain acuñó el término ecofeminismo, poniendo a la mujer en relación con los ambientes, que ya desde el año 74 se comienza a ver esta necesidad de una relación diferente. En la actualidad tenemos a Alicia Poleo y Vandana Shiva, que es quien están viendo en la imagen, como las dos grandes representantes del ecofeminismo. Es verdad que conviven actualmente otros feminismos, eh, y que bueno, no significa que el feminismo quiera decir mueran los hombres y vivan las mujeres. No tendría que ser así, ¿no? Somos dos alas de la humanidad y si una de esas dos alas se pierde, pues estaríamos volando en círculos, que es lo que ocurrió cuando el hombre, hablo del varón, del hombre que se creyó superior a la mujer y que veía a la mujer
como un ser inferior que no tenía alma y que no podía razonar, pues lo que ocurrió fue que estuvimos dando vueltas en un mismo punto durante siglos. Eh, yo siempre pongo este ejemplo de ir a remar con estas lanchas de 2 remos, ¿no? Si solo remamos con uno, pues nos la pasamos dando círculos, no avanzamos. En cambio, si remamos con los dos, eh, avanzamos. La idea de un feminismo como más dialogante, eh, sin dejar de poner la claridad de esta equidad, es este feminismo de Sciore Fiorenza cuando dialoga, por ejemplo, con Leonardo Boff, este feminismo donde se busca eso, hablar de las 2 alas de la humanidad que se integran para seguir avanzando. Eh, Actualmente habrás escuchado de eh, diferentes líderes femeninos que son necesarios y que son urgentes. Ya los hemos nombrado también en este curso y bueno, hay una lista larguísima, eh, pero hablando de mujeres que son jóvenes o que están en el rescate del campo, pues tenemos a María Mies, Yayo Herrero, eh, tenemos a Greta Thunberg, que es la actualmente más conocida, a Malala, ¿no? Que son de las más conocidas. Entonces, bueno, surgió un libro que también se los voy a recomendar al final de esta sesión, que se llama Porque las mujeres salvarán al mundo? No es una pregunta, es las mujeres, porque las mujeres salvarán al mundo? Aquí por eso puse este título, ¿verdad? Las mujeres salvarán al mundo. No es una pregunta, es una afirmación. Eh, También les recomiendo ver estos 2 videos que pongo aquí, que también se los compartiré en el grupo, donde Bandana explica también el por qué se nos dice a las mujeres que eh, no solo a las líderes, ¿verdad?, sino en general, podemos salvar al mundo. Y bueno, hablaba en la diapositiva anterior del Día Internacional de la Alimentación. También en estos días se han visto sucesos raros, ya no les llamo fenómenos naturales porque pues en realidad la naturaleza siempre ha estado allí, ha cambiado, hablamos de la supervivencia genética, hablamos de los cambios climáticos, hablamos de muchos sucesos naturales, pero ahora se ven raros porque pues son como muy puntuales y en épocas que nos esperan, como estos ciclones que tocaron las costas de Cuba, tormentas marinas les llaman, y que pues cada vez son más frecuentes. Eh, Inundaciones en algunos países y en otras hay sequías. Bueno, frente a ello, Vandana Shiva nos, nos, nos habla y nos comparte la sabiduría hindú. Y bueno, una de las frases más importantes que nos invita a transformar nuestra realidad y que acuñan diferentes ecofeministas es la siguiente: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. En este sentido, es importante hablar de la palabra conquista, ya que ésta se normalizó como algo hasta incluso bonito, ¿no? Como, es que te quiere conquistar. Bueno, la conquista es, en este sentido feminista, un acto de sujeción, un acto también de querer verte por encima de la otra persona. Cuando quieres conquistar a alguien es que te crees superior.
y tú crees tener todas las razones, ¿no? Eh, Desgraciadamente, por estas normalizaciones que se dieron a través del cine o de Disney, que habla de un amor mm, eh, ideal en el término de la conquista, pues eh, tuvimos relaciones eh, desiguales, ¿no? Por ello es importante recuperar lo que significa la conquista desde el término ecofeminista. Cuando normalizamos conquista significa que podemos tomar todo lo que hay en el lugar conquistado y de la persona conquistada. Por ello es que en relación a la tierra hablamos de recursos y al conquistar las tierras o la tierra prometida o cuando se conquistó América, lo que se hizo fue tomar todo lo que había en ella porque significaba que ahora era propiedad de otras personas. Y se dejó de lado a los habitantes de ese lugar. El ecofeminismo toma en cuenta un elemento muy importante que es tomar contacto con nuestras emociones para poder transformar la realidad, nuestra realidad. Y en este sentido, Vandana Shiva también nos invita a cada vez que sembremos o plantemos algo, pues podamos hacer una oración donde hablemos de esta trascendencia de la semilla que será infinita, infinitamente reproducida. Hablar de Vandana Shiva en 5 minutos es muy poco y me parece que sería pues un poco desleal de mi parte. Por ello les voy a compartir algunos videos y pues te invito tanto a verla, a seguirla, como a tomar algunos de los elementos de su sabiduría y a leer este libro que les comparto, ¿por qué? Porque las mujeres salvarán el planeta. Y pues solamente añado que existen diferentes ecofeminismos, el clásico, el de Oriente y el de Latinoamérica. En ello hay una interseccionalidad porque es precisamente hablar de lo que soy como mujer en cada una de estas vertientes culturales, ¿no? El ecofeminismo clásico es hindú. Allí se nos habla de micromachismos, que son acciones cotidianas donde pues se etiqueta y se dice las mujeres cocinan y los hombres no, por ejemplo, ¿no? Ya se vive una hegemonía dada la imagen programada y bueno, pues ya se consideraba como muy normal estos roles separados hasta que, bueno, el ecofeminismo hindú pues partió de otros paradigmas. Allí surge el movimiento Chipko, que es abrazar, significa abrazar, en el año 1972. El movimiento Chipko es un grupo de mujeres que abrazaron árboles para impedir que los talaran. Y bueno, pues ahí notamos cómo se unen las emociones con las acciones y las reflexiones puntuales. Por ello, las mujeres hoy afirmamos, las mujeres no somos objeto. Y esto tiene que ver con un movimiento radical, incluso un poder ver
los anuncios, los comerciales, de una manera más crítica, escuchar las canciones también de una manera más atenta, donde ya no nos ocupen como mercado. Eh, Hay una reflexión en torno, por ejemplo, a la política sexual de la carne, donde hay una explotación, dominación y consumo. Desgraciadamente, todavía hoy hay comerciales donde aparecen unas mujeres semidesnudas, em, compartiendo alguna hamburguesa, algunas papas, una cerveza, y bueno, ahí damos cuenta de esta comercialización de la carne, tanto de los animalitos como de las mujeres, de la dominación y del consumo a ultranza. Esto no es exagerado, es algo que está comprobado a nivel mundial. eh, de qué manera se está violentando a través de diferentes anuncios comerciales y exponiendo a las mujeres a lo que ya conocemos que en nuestro país se ha incrementado de una manera alarmante, que son los feminismos. Muchas mujeres del norte, del sur del planeta, del este, del oriente, eh, obviamente de nuestra querida Latinoamérica, han levantado la voz y también te voy a compartir en nuestro grupo un video de Sara Curru, que es una mujer brillante, sensible, indígena, que entra cantando para hablar de su realidad y pedir justicia. Y te invito a ver la película 500 años. Con estos elementos, pues cierro este tópico de lo que es el ecofeminismo, dejando sobre la mesa solo algunos puntos que espero te inviten a reflexionar en torno a las relaciones entre hombres y mujeres, si son equitativas, si no lo son, si, si, si podemos transformarlas y si estamos llegando a, a un momento culmen de donde la humanidad está siendo transformada y podamos ser testigos no solo testigos, sino también protagonistas de un mundo nuevo, de, de una nueva manera de ser y de estar en este planeta. Esa es la apuesta por la que te comparto estos saberes y estas reflexiones del ecofeminismo actual. Y bueno, finalmente, eh, como esta parte activa, esto que nos lleva a la acción, una vez de haber visto la realidad, una vez de haber compartido las diferentes reflexiones, pues la parte ya de la práctica tendrá que ver con la educación como una fuente de esperanza. Inicié preguntando si dejábamos huellas o dejábamos cicatrices y me parece que una de las vocaciones más bellas que cuando la abrazamos tiende a dejar huellas es precisamente la educación. La educación ambiental, sobre todo, es a la que te quiero invitar a reflexionar y bueno, a abrazarla. He leído en nuestro chat pues que hay mamás, hay abuelitas, hay tías, hay primos, ¿no? Que están formando a los más pequeñitos y que también ellos mismos se están formando e informando. Así que bueno, la educación ambiental es una responsabilidad de todos y de todas y es esta fuente de esperanza a la que te quiero invitar el día de hoy. Eh, Retomando también lo que mencionaba de la Laudato Si,
de nuestro Génesis, imagen y semejanza de Dios, y del ecofeminismo, teniendo como portavoz a Vandana Shiva y su sabiduría, pues creo que podemos reflexionar y podemos ir concluyendo que en la actualidad convivimos Homo sapiens y Homo demens. El Homo demens es aquel que insiste en hacer la guerra, en no dialogar, en asesinar, en generar y consumir, generar mercancías, consumirlas, en no dejar descansar a nada ni a nadie. Y el Homo sapiens, y hablaría del Homo sapiens sapiens, pues es aquel capaz de dialogar, de reflexionar, de abrazar en términos de solidaridad, de reconocer al otro, a la otra, de reconocer la necesidad de la tierra, la sed de la tierra, eh, esto que está viviendo nuestro planeta en la actualidad. El Homo sapiens, y hablo de hombres y de mujeres, el Homo sapiens sapiens es capaz de reflexionar y de actuar, de caminar con los dos pies. Por ello que es importante deconstruir algunos conceptos que tenemos, y hablo de construir, no destruir, ni construir, ni reconstruir, sino deconstruir. Esto significa que podemos, sobre algunos elementos que ya tenemos, vaya a regresar un poco sobre nuestros pasos para tomar impulso e ir hacia adelante. Hace muchos años me invitaban a esta palabra a reflexionar, viendo cómo trabajaba un albañil que ponía una cosa de metal para que una barda que levantaba se levantara recta. Y, y me decían, si ese elemento faltara, los tabiques no estarían bien acomodados y habría que bajarlos, no destruirla, porque era una zona que ya estaba construida a un 90%, sino simplemente de bajar los tabiques y volver a poner este aparatito que no recuerdo cómo se llama, para poderla construir de manera adecuada. Así nosotras, pues tenemos algunos conceptos pues que hemos aprendido a deconstruir a lo largo de nuestra vida y a ponerlos en su lugar para poder avanzar de manera más ágil y más amante. Y al hablar de amante hablo de esta capacidad que tenemos de amar al otro, pero también de recibir este amor, ¿no? Por ello, pongo aquí, ¿verdad?, de que deconstruir va más allá del dogma y de la teoría. Es verdad que ocupamos estos dogmas, estas teorías, estos conocimientos que fueron previos a nuestra actual estatura moral y sobre todo nuestra actual estatura ética, retomando a Piaget. em, Es verdad que necesitamos primero conocer muy bien nuestra cultura, conocer muy bien las normas morales para poder dar el otro paso. Son como escalones. Tanto el dogma como la teoría son estos escalones que nos permiten ir avanzando em, y nos permiten elevar los altos vuelos de nuestro espíritu. Y como decía hace un momento, lo que nos va a medir en estos altos vuelos, pues es el amor que prevalece, que trasciende. La educación como fuente de esperanza es importante frente a lo que ya sabemos. Hay un informe de la CONABIO
donde nos habla precisamente del desastre natural en el que nos encontramos. Y bueno, pues que te invito a ver, así se encuentra en la red, Informe Conavio. Nos hablan de 7.2 billones de habitantes. En este informe también nos dicen que nuestro país no tiene actualmente ya reservas naturales, pero tenemos un capital natural y tenemos en México algunos espacios resilientes. Em, Hay una tasa de extinción de especies entre 100 y 1000, y esta extinción es mayor por nuestra presencia humana. De tal manera que la humanidad es este centro de cambio climático que tiene en sus manos hoy más que nunca, eh, a partir de sus decisiones cotidianas, tiene en sus manos una transformación y un freno para este cambio climático global. Y por ello somos el centro de cambio global. En esta educación ambiental, en esta educación como fuente de esperanza, es importante ver que la educación nos invita a esta solidaridad. Si hablamos, una solidaridad ambiental, retomando lo que vimos en la sesión anterior, hablando de la solidaridad como la unión de los corazones, la unión de los sueños, la unión de este mismo sentir, de esta conexión con la madre tierra, con la naturaleza. Ciertamente tenemos mucho que hacer de manera interdisciplinar y transdisciplinar. En esta corresponsabilidad, la academia no posee toda la información. Tenemos que ver a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, eh, y entre todos tejer estrategias que nos lleven a no solo ver al planeta como este bien común o como esta serie que ya no es correcto decir de recursos naturales, sino más bien reconocer la conexión que hay eh, con este hermoso planeta. Somos los seres humanos mismos, cada uno, una unidad biopsicoespiritual. Por lo tanto, esta unidad que somos nosotros debe conectarse con las otras unidades que llamamos sistemas, como los sistemas solares, los ecosistemas, las grandes bioesferas, incluso nuestras propias células, y los socioecosistemas, pues que tienen que ver con nuestra tierra, la religión, la economía, y de esta manera, a partir de un pensamiento disruptivo, como lo nombra Boaventura de Sousa Santos, quien habla de la ecología de los saberes, podremos juntos y juntas hablar de una bioregulación, de una bioesperanza, le quiero llamar hoy. La pregunta es, ¿qué conocimiento crees que te ayuda? ¿Qué conocimiento nos ayuda como humanidad a buscar la respuesta más asertiva para precisamente ser testigos y actores de este nuevo mundo, de esta nueva esperanza? Y bueno, aterrizándolo con el Pacto Educativo Global al que nos convocó el Papa Francisco en noviembre del 2020, pues él nos habla de un método, bueno, no él, no, todos los que estuvieron reunidos en este momento tan importante para la humanidad. El Pacto Educativo Global eh, se fraguó y se vio como la oportunidad para educarnos en la solidaridad y en la sostenibilidad.
ocupando un método que se llama de indagación apreciativa. ¿Qué es la indagación apreciativa? A reserva de que lo trataré con mayor profundidad en la siguiente sesión, sí puedo comentar, bueno, que formado de estas dos palabras, indagar es buscar, buscar y buscar y, en diferentes fuentes. El que indaga busca, ¿verdad? Y apreciar es valorar. Entonces, no nos vamos a quedar en la viendo desde la base de la montaña el terremoto o la gran devastación, sino que vamos a indagar y a apreciar. ¿Qué significa esto? Vamos a valorar lo que sí tenemos, lo que sí hay y con lo que podemos trabajar hacia adelante, hacia eh, esta cocreación de nuestro actual planeta. Y solo quiero decir que Miriam Subirana y Pep Buetas son los especialistas en esta indagación apreciativa. Y bueno, esta metodología básicamente ocupa el diálogo, el encuentro, el diseño de propuestas y alineación de una visión, misión y acción. ¿Cómo se comienza con esto? Como comienza todo lo grande, partiendo de un sueño. El poder soñar nos invita a construir en nuestra mente lo que queremos proyectar hacia afuera. Y termino con esta pregunta. ¿Qué mundo sueñas en la actualidad? ¿Qué mundo te gustaría fraguar, forjar para ti y para los que amas? Incluso no solo para ti, para los que amas, sino para los que no amas y para los que vienen detrás de ti. ¿Cómo te percibes actuando a favor de ese mundo que sueñas? ¿Cómo te imaginas este planeta en los próximos 5, 10 años? En los próximos 3 años. ¿Cómo te lo imaginas trabajando en ese sueño que estás soñando ahorita? He de decir que la indagación apreciativa nos invita constantemente a soñar porque está comprobado también que el tener estos objetivos del sueño, pues nos hace más resilientes y nos hace tener un sentido de vida. Así como está comprobado que los espacios abiertos y los espacios llenos de vegetación nos reducen el estrés, igual que un cuarto oscuro nos baja la presión arterial, un cuarto de color con luz azul o color azul nos baja la presión arterial, pues también está comprobado que el soñar nos genera metas, nos genera proyectos, nos genera estas endorfinas necesarias para vivir y estos sentidos de vida de los que ya hemos hablado en la sesión anterior. Pues eso, te invito a soñar, te invito a que te tomes 15 minutos contigo y que entres en ti mismo, en tu centro calmo, en tu centro interior y que sueñes a lo grande. ¿Qué mundo te gustaría ver? ¿Qué mundo te gustaría escuchar en las noticias? ¿Y de qué manera te podrías dejar a través de ese sueño una huella permanente de amor? Reitero, no solo hacia ti y a los que amas, sino hacia todo el planeta, incluyendo a los que no amas. ¿Cuál es esa huella que te gustaría dejar en este sueño que estás soñando? Gracias por escucharme.
Te deseo una semana llena de bendiciones, llena de sueños, llena de motivaciones. Y pues seguimos en contacto a través de nuestro grupo de WhatsApp.